Pues, antes de compartir necesito tomar la fotografía, ¿sí? Por favor, pongan sus caritas. Isa, Ellen, Esteban, Luis Villamar, Doctora, a mí se me Cristian. actualizó el sistema operativo y tengo un ¿Quién, problema con la compatibilidad de la cámara. quién habla? Leonardo Molina. Leonardo Molina. Sí. Leonardo Molina. Ahora sí. Ay, no sale la cámara, Leonardo. No, por eso ahorita reinicié Zoom para ver si se arreglaba, pero no. Ya. Entonces, súper elegantes, se van. Vamos a ver, hay una doble pantalla. Ahí. Ya, veamos. Regresamos a la primera y vamos a tomar la fotito de acá de la nota. Ya esto no me gusta. Ya. Muy buenos días, señores y señoritas profesionales en formación, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar la exposición del grupo número 3, ¿verdad? Que va a hablar sobre los métodos científicos, modelo e introducción de la temática, ¿verdad? Es decir, de los modelos. Entonces, cuyos integrantes del equipo es Andrade Evelyn, Bravo Maoli, Delgado Kerly, Mero Ingrid y Paz Mero Melina. Entonces tenemos al equipo, ¿sí? Vamos a darle el inicio a Melina. Melina. Hola. Melina, no te escucho. Buenos días. Ahí sí, Sí. ya. La primera diapositiva. Ya. Vamos a hablar sobre lo que es el ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de una parte biótica y una parte abiótica. ¿Qué quiere decir esto? La parte biótica, como la palabra lo indica, es la parte que tiene vida y va a estar conformada por organismos que forman una cadena alimenticia, que pueden ser los productores, como las plantas, los consumidores, que pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros, los descomponedores, de los cuales forman parte los hongos. La parte abiótica, que quiere decir sin, y biótica, vida, parte sin vida, vienen a estar formados por los factores climáticos, los factores energéticos y los factores edáficos, de los cuales se va a hablar más adelante. Un ecosistema puede ir desde algo tan sencillo como un charco que se ve en la imagen, puede ir a algo un poco más complejo como un lago o un bosque. Siguiente diapositiva. Entre un ecosistema y otro no hay en sí una definición. Entonces, para que haya esa transición, hay lo que se denomina como ecotono. ¿Qué es un ecotono? Es la parte que está entre un ecosistema 1 y un ecosistema 2 y se caracteriza porque posee elementos en común entre ambos ecosistemas. Como vemos en la imagen, tenemos un ecosistema 1, que es el ecosistema terrestre, y un ecosistema 2, que es el acuático. Entre ambos existe una transición, que es el ecotono, que en este caso es un pantano. Un ecosistema se va a agrupar en un nivel superior que vamos a denominar como bioma. ¿Por qué se caracteriza un bioma? Se caracteriza porque tiene o posee más bien una altitud, una latitud y una temperatura
en común. Tenemos ahí en la imagen una sabana. Eso es un bioma, es un ejemplo de un bioma. Un ecosistema va a poseer, o es importante para el ecosistema, la parte de flujo de energía y ciclos de la materia. Esto viene dado por una cadena alimenticia, en el que tenemos en el nivel más bajo a los productores o autótrofos. Como ejemplo de ello, a las plantas. ¿Qué se dice de las plantas? Que son autótrofos, auto de sí mismo y trofos de alimentación. Es decir, que ellos mismos producen sus propios recursos. También se dice de las plantas que son fotótrofos, es decir, que utilizan la energía lumínica para producir energía. Además de ser fotótrofos, también se dice que son quimiotrófos porque convierten esa energía lumínica en energía química. Luego, en un nivel más superior, tenemos a los consumidores o heterótrofos. En estos podemos encontrar a los herbívoros, a los carnívoros y a los omnívoros, que nosotros somos ejemplos de omnívoros. Y en otro nivel tenemos a los descomponedores, de los cuales forman parte los hongos y bacterias y aprovechan los recursos de los animales que ya no tienen vida. Siguiente diapositiva. Ya, perdón un ratito que te interrumpa. Vamos a ver a Reyes Montalvo, Ana Cristina. Doctora, disculpe que la moleste. Lo que pasa es que no podría ingresar a la clase porque tuve inconvenientes. Ya, mire, contarle la asistencia es al final, ¿sí? Ya. Ya hemos dicho esa política. Reyes Montalvo, Ana Cristina. Dígame, doctora. Ya. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Ana Cristina, una pregunta, ¿verdad? Ya Dígame. tenemos la exposición de Melina. ¿Usted tiene claro a qué se refiere el ecotono? Perdón, no la escuché. ¿A qué se refiere qué? Esta parte, ecotono. ¿Qué significa ecotono? Ya, el ecotono es como el ecosistema o el conjunto de ecosistemas de toda la materia viva con la que un organismo puede llegar a sobrevivir, como la convivencia con su medio. Ya, y si yo le pregunto a Ana Cristina, ¿será que ecotono también podríamos decir que se deriva de voces griegas o no? ¿De qué? De voces griegas. De voces griegas. Ah. No sé, no. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que dice la literatura? Gracias, Cristina. ¿Qué es lo que dice la literatura? ¿Verdad? Que la palabra ecotono se descompone en dos voces griegas. Eco, que ya hemos visto, ¿verdad? Que significa oikos o casa. Y tono, ¿verdad? Es la tensión o lugar donde están los componentes ecológicos. Cuando nosotros hablamos componentes ecológicos, ¿verdad? Estamos tomando los bióticos, como ya lo dijo Melina, y los abióticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que en cada ecotono viven especies de fauna y flora, ¿verdad? En el ejemplo que tiene Melina, ¿verdad? Si vemos acá, aquí tenemos los peces que están en una laguna, en el mar, en los patos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, este es un ecosistema acuático. Aquí lo que nos dice Melina es que hay un ecosistema de transición, como lo que es, ¿verdad? Como que si fuera una isla que tenemos, o es algo que separa esta otra parte de la tierra al mar, ¿verdad? Entonces, como la parte media, o el ecotono es como una división, porque a pesar de que estudia, ¿verdad? Estudia todos los seres, ¿verdad? Que están en la tierra, los bióticos y los abióticos. Ya, imaginémonos un poco, nos vamos otra vez a la teoría de la evolución, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hay ciertos temas que dicen que nosotros somos descendientes de los peces. ¿Por qué? Porque se dice que la primera vida que hubo, o el aliento de vida, se hizo en este nivel acuático, ¿no?
y que, bueno, eso también habría que comprobar si es verdad que el pez salió a la tierra, ¿verdad? Traspasó este cotono y se fue al terrestre, y que estuvo en la tierra y que ahí poco a poco fue transformándose. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Habría que comprobar y meternos mucho más en las investigaciones y saber si es verdad. Pero les pongo el ejemplo, es para ver qué es el ecotono. Es como que algo nos separa del uno a otro, ¿verdad? Pero sin embargo tiene que ver con la vida acuática y la vida terrestre, ¿verdad? Aunque nosotros no estemos aquí, pero nosotros también pertenecemos a este campo que está acá, amarillo, donde está el perrito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice ahora la compañera? Tiene que dividir este cotono, ¿verdad? Es como el conjunto de ecosistema, ¿verdad? Tenemos el ecosistema 2, que es el acuático, y tenemos un ecosistema 3. Y el ecotono, que es el pantano, o es el periodo, o es el espacio, o es la franja, ¿verdad? Que separa a este ecosistema terrestre del ecosistema acuático. Melina. Sí. Sí. Ya, la siguiente diapositiva. De pronto me equivoqué algo. No, sí, está bien. No, diga nomás. Es la transición entre dos ecosistemas. Sí. Diga nomás porque uno se puede equivocar. Ya, sigamos. Sigamos, Melina. Ya. Producto, el conjunto de un bioma que es algo más Melina. complejo del Melina, no te escucho. poniéndolo en una escala de inferior a superior, podríamos decir que en el mismo los Melina, escucha. No te escucho. se escucha. No. Es que no sale el sonido. ¿Perdón? A ver, iniciemos, Melina, esta lámina. Si hago llamada. No sé, ¿cómo vas a hacer la llamada? Ya. Es que no sé, algo hace interferencia en tu máquina, porque hace un momento se te escuchaba perfectamente. Doctora, ahí se le escucha. Sí. Ya. Ahí sigue, doctora. Ya, sigamos. Diapositiva, el segundo voto. Pero bueno, como les estaba diciendo, la parte más, por decirlo así, niveles, y pues la parte más inferior va a estar formada por los ecosistemas. Una parte más compleja van a ser los biomas, y por último, el conjunto de todo, lo que ya forma al planeta, va a ser la biosfera, del cual vamos a formar parte. Aquí tenemos la teoría o la hipótesis de Gaia. ¿Qué decía la hipótesis de Gaia? Él decía que había que tener un equilibrio entre la parte de los factores bióticos y abióticos, de los cuales ya se ha hablado, por medio de un mecanismo que es la retroalimentación. Esta retroalimentación lo que hace, o cuál es el objetivo de este mecanismo, es mantener los recursos. ¿Por quién fue formulada la hipótesis? Fue formulada por el señor que tenemos ahí, que es J.E. Lovelock. ¿Cuál es la importancia de la ecología? ¿Por qué se habla de ecología en estos tiempos? Por los problemas medioambientales, de los cuales la mayoría ha sido provocado por el ser humano. Aquí tenemos también otro problema, que es el aumento de la población humana, y que esto ha limitado en cierta forma los recursos, más los daños medioambientales a los ecosistemas. Lina, ¿podrías repetir lo de autrófo?
y fotoautrófofo y quimioautrófofo. Por favor. Ya. La parte, estas características, autótrofo y autótrofo son características de las plantas, de los productores. ¿Ya? Auto es el mismo y trofos de comida. ¿Qué quiere decir? Que producen sus propios recursos. Ya, ¿y cómo provocan su propio recurso? Allí tenemos el proceso de la fotosíntesis. Sí. Y el último término, que es que hace referencia a la transformación de la energía lumínica en energía química. Esto forma parte de lo que es la obtención de la luz, la absorción del dióxido de carbono y la transformación en el producto que es el oxígeno. Gracias, Jimena, ¿sí? Gracias, Melina, perdón. A ver, ahora vamos con Evelyn. Evelyn Caína. Aquí estoy. ¿Sí me escucha? Mija. Ya. Bueno, yo les voy a continuar hablando sobre lo que es el hábitat Evelyn. y el, dígame, Iniciemos desde ahí. desde el hábitat y nicho ecológico. No, allí, de la lámina anterior. Desde aquí, toda. Sí, por favor. Ya, ok. Bueno, como les venía mencionando mi compañera, la cadena trófica se encuentra constituida en primer lugar por los productores. Los productores son considerados como autótrofos. ¿Por qué? Porque estos obtienen su producto a través de sustancias inorgánicas y para ello utilizan como fuente de energía el sol en el proceso de la fotosíntesis. Tenemos que los autótrofos se pueden dividir en dos partes, que son los fotoautótrofos y los quimioautótrofos. Los fotoautótrofos son los que utilizan la luz como fuente de energía. Básicamente, estos son los que utilizan la energía a través del proceso de la fotosíntesis. Y los quimioautótrofos aprovechan la energía de las reacciones químicas a partir de sustancias inorgánicas, como por ejemplo el nitrógeno, el azufre, para poder generar ciertos productos. Tenemos que el conjunto de todos los ecosistemas que se encuentran en la Tierra forman un ecosistema mayor, al que denominamos biosfera. En la biosfera se van a integrar diferentes organismos y diferentes ambientes, que a la final es lo que constituye la Tierra. Tenemos aquí también la hipótesis de Gaia. La hipótesis de Gaia, que Gaia proviene del griego que significa diosa tierra, fue propuesta en 1972 por J.E. Lovelock. Y nos manifestaba una especie de mecanismo de retroalimentación, al que se denomina feedback, bueno, que es su terminología en inglés, básicamente. En esto de aquí, él nos decía que situaciones como, bueno, los océanos, el suelo y la atmósfera se iban a encontrar regulados por actividades de los organismos vivos, como el metabolismo, como el crecimiento y como la muerte, constituyendo lo que se conoce como mecanismo de retroalimentación. De igual forma, más adelante les van a explicar, o sea, en qué consiste este mecanismo. Ya, tenemos que el auge de la ecología se ha producido por problemas medioambientales que han sido planteados por el ser humano a través de la destrucción de la biosfera por medio de la contaminación, y hay un aspecto característico, y es que el aumento de la población ha limitado ciertos recursos. Siguiente. Ya.
ahora tenemos el hábitat y el nicho ecológico. Tenemos que el hábitat es básicamente el lugar donde vive un organismo y se puede considerar como tal una rama de un árbol, un bosque o el suelo. Como por ejemplo, tenemos que el hábitat del oso pardo, que es una especie a punto de extinguirse, tiene como hábitat el bosque. Luego tenemos el nicho ecológico. Tenemos que el nicho ecológico es básicamente un término utilizado para describir el papel funcional de un organismo dentro de un ecosistema. Y en este consiste en explicar las condiciones ambientales que éste es capaz de tolerar, ya sean los factores físicos y químicos y los factores biológicos como la alimentación. Continuando con el ejemplo del oso pardo, tenemos que su nicho ecológico está determinado por una altitud que va entre 1100 y 1400 metros y una alimentación en vegetales una alimentación que se basa en vegetales, pero que puede variar en diferentes épocas del año. Por ejemplo, durante la primavera predominan los brotes de gramínea y durante el verano van a predominar lo que son las moras y los arándanos. Ya, Evelyn, si yo te pregunto, te digo, a ver, dígame qué es un nicho ecológico en unas 3, 4 palabras, ¿qué me diría? Un nicho ecológico son las condiciones que un organismo necesita para poder desarrollarse. Sí, ¿verdad? Es como las condiciones que nosotros tenemos en casa, ¿no? No sé, por ejemplo, en este caso, su nicho ecológico de los osos es el bosque. De pronto, si nosotros sacáramos a esos osos del bosque, ¿verdad? Ellos iban a tener una alteración en su sistema. Porque necesitan, en el bosque van a encontrar su alimentación, cuando hace calor van a encontrar su calor, cuando es la época de frío van a estar con frío, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos y extraemos de esa casa que es natural del oso, a traerlo, por decir, se me ocurre, a nuestra ciudad, entonces, de pronto, si el oso no se adapta, ¿verdad? Podría hasta morir. ¿Sí? El cambio es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos vamos, imaginémonos que todos viajemos a Europa. Y los primeros días vamos a estar como un poco desubicados. ¿Por qué? Porque va a cambiar el uso horario. Cuando nosotros estábamos aquí en la noche, de pronto en Europa va a ser la madrugada, ¿sí? Y entonces eso es un cambio brusco que nosotros sentimos en nuestro reloj biológico. Ya, bueno, acá tenemos lo que es el método científico. El método científico básicamente es una metodología que se utiliza para conocer, para investigar nuevos conocimientos. El método científico se clasifica en 3 partes, que son el método experimental, el método inductivo y el método deductivo. El método experimental se basa en 3 etapas para poder desarrollarlo, que son la observación, la formulación de hipótesis y la verificación. La observación se basa en el análisis de múltiples ideas que una persona tiene. La formulación de hipótesis es, bueno, así mismo como lo hice en la segunda etapa, es la formulación de algo, pero a partir de las ideas previamente analizadas. Y la verificación es la comprobación de esta hipótesis para ver si es correcta o es erróneo. Ya, tenemos luego el método inductivo. Tenemos que el método inductivo parte de lo particular a lo general. Este se basa en la observación de un número de casos con la finalidad de llegar a una conclusión. A diferencia del método deductivo, que para llegar a una conclusión primero se plantea una idea y la comprueba a partir de ideas anteriores ya comprobadas. Ya, una pregunta, Evelyn, ¿verdad? Dígame. Aquí estamos hablando del método científico. Ya, usted nos manifiesta que para el método científico nosotros tenemos que acudir a la observación, a la formulación de hipótesis y a la verificación, ¿verdad? Estos son los principales pasos, porque Sí. de la observación
está o se detalla todo lo que nosotros podríamos ver en una observación estructurada o no estructurada, ¿verdad? A pesar de estos 3 pasos, para hacer una investigación hay que seguir otros más, ¿verdad? Que ya ustedes han de haber visto en metodología de la investigación. Ya usted me dice que para hacer el método científico o nosotros tenemos que acudir a estos 3 pasos. Yo le pregunto a usted, si yo quiero hacer una investigación con el método inductivo, de lo particular a lo general, ¿también tendría que hacer estos pasos? ¿O no? A ver, en el método inductivo yo dije que se basa en la observación ya de un número de casos. En ese sentido decimos que para comprobar o para verificar alguna idea, alguna hipótesis que se tiene planteada, también realizar eso. O sea, primero tú tienes que observar, analizar las ideas que tienes, luego formular la hipótesis y verificarla a la vez si esta es correcta. Pero en el método inductivo, pues se basa solamente, se centra en un número de casos. Ya, ¿verdad? No sé si ustedes vieron en metodología de la investigación, cuando hablamos de la observación, independientemente cómo sea, bueno, hay ciertas bibliografías que la observación la llaman como un método y otros se les dice que es una técnica, ¿verdad? Que sea una técnica. Entonces, por lo general, en cualquier tipo de estudio que nosotros hagamos, siempre va a estar la observación, siempre va a existir la verificación y la formulación. Pues hay que ver si el estudio que nosotros realmente estamos planteando o hemos diseñado necesita de una comprobación de hipótesis o necesita que nosotros le agreguemos una hipótesis, ¿sí? Por lo general se dice que los estudios cualitativos no llevan hipótesis, pero también eso se lo deja a decisión del investigador, porque el investigador de pronto, nosotros decimos, no, la literatura dice que la investigación cualitativa no lleva hipótesis, y supongamos que el investigador sí le quiera poner, porque él cree necesario ponerla, ¿no? Desde el punto de vista sí la puede colocar, pero siempre y cuando que esta hipótesis sea medible, igual que los objetivos, ¿sí? Entonces, eso es. Ya. Sigamos, por favor. Ya, aquí nos dice que la ecología puede considerarse como una ciencia natural o como una ciencia empírica. Una ciencia natural porque la ecología estudia todo lo que es la estructura y la función de la naturaleza. Y también puede ser una ciencia empírica porque todas las ideas que se tienen sobre la naturaleza deben ser comprobadas en la experiencia. Esa comprobación se puede hacer mediante los métodos que ya mencioné, mediante el método deductivo, mediante el método experimental. Aquí tenemos un ejemplo en el que dice que si suponemos que los cultivos como el de las hojas aumentan su producción, si los suelos van a ser tratados con fertilizantes, en este caso de fósforo, aumentan o disminuye su productividad. Eso es una hipótesis que el ecólogo se plantea y que debe comprobarla a través del estudio y a través de recoger datos. Siguiente diapositiva. ¿Verdad? Un poco lo que dice usted, Evelyn. Bueno, nosotros inclusive este estudio también lo podríamos hacer, además de ser experimental, que sea correlacional. ¿Por qué? Porque suponte que el equipo de ustedes es de 5 personas, ¿verdad? Y cada una de las 5 personas quiere sembrar la soya. Ya, y entonces puede ser que alguien no le puso ningún fertilizante a la tierra, ¿verdad? Y otros pusieron cierta cantidad de fertilizante o cierto tipo, y así sucesivamente, ¿no? Y como nosotros tenemos que comprobar esa hipótesis, ¿verdad? Si es que poniendo o añadiendo fertilizante a la tierra, va la soya a desarrollarse muy bien, ¿no? Entonces ya en el momento de recoger los datos tenemos que ir a visitar a cada una de las 5 integrantes que tenían su tierrita y allí podríamos nosotros comprobar si a por decir, Evelyn puso todos los fertilizantes que le recomendaron a la soya y de pronto dio. Y de ellos podríamos tener a Ingrid que no le puso nada de fertilizante, ¿verdad? Pero también dio un producto similar al de Evelyn. Entonces ahí ya vienen otros estudios, ¿verdad? O sea, yo siempre digo que el estudio uno hace un objetivo, pero ya en el momento de los resultados eso nos da apertura
ahí sería estudiar la composición, otro estudio a más de lo que ya hicimos de la soya, estudiar el tipo de suelo y con qué minerales cuentan estos suelos, porque a lo mejor creció muy bien la soya donde no pusimos ningún tipo de fertilizante. O de pronto los señores vinieron, quemaron la tierra, pusieron ceniza y qué sé yo. Entonces, eso también podríamos ver, el recurso natural que se tiene en esta parte, en los campos, si es que querramos hacer este ejemplo, ¿no? Pero está muy bien. Es por eso que cuando van a hacer un tipo de este experimento se verifica que el suelo, en este caso, esté bajo en fósforo, para así poder ver la diferencia. Claro, sí, independientemente de eso, sí, porque también, o sea, todo depende. Si ponte que nomás queremos decir al azar y después de eso vamos a ver el estudio. Yo no sé si ustedes se recuerdan que el año pasado, por el Día del Ambiente, parece que fue que con la doctora Mónica y ¿verdad? Hicimos un huertito pequeñito de medicina, de hierbas medicinales, ¿verdad? De flores. Entonces una compañera nos llevó unas bolitas que eran uria, nos llevó 2 tipos de uria, ¿no? Entonces las plantas crecieron. Ahora con esta cuarentena, como nadie las riega, a lo mejor se secaron. Pero a pesar de eso, una albahaca se nos murió. Entonces yo le decía a Mónica, ¿por qué se murió la albahaca? ¿Será que le dio mucho sol o le pusimos las bolitas muy cerca del tallo? ¿Sí? Entonces son tantas cosas, de un estudio se pueden hacer muchos otros estudios, por eso yo siempre les digo, cuando nos planteemos la hipótesis, a pesar que la hipótesis nos salga negativa, no es decir que ese estudio no vale, sino que nos da la apertura para hacer otro tipo de estudio. Ya, aquí era lo que le estaba diciendo sobre la hipótesis que se planteó en este caso el ecólogo. Él debe verificar y hacer una investigación basándose en múltiples opciones. Por ejemplo, aquí en 1 hectárea él sembró las hojas pero sin añadir ninguna cantidad de fertilizante de fósforo. En la otra hectárea sembró las hojas y les añadió 20 kilogramos por hectárea de fertilizante de fósforo. Y en otra parte añadió 40 kilogramos por hectárea de fertilizante. Siguiente diapositiva, doctora. Ya, esto nos dio como resultado aquí en la gráfica que cuando no se utiliza fertilizante obtenemos una producción entre 1000 a 1500. Cuando utilizamos 20 de fertilizante, una producción de 2000 a 2500. Cuando se utilizó fertilizante en 40 kilogramos, nos dio una producción de 2500 a 3000. Ya. Aquí, según lo que vemos en la gráfica, podemos interpretar que a mayor cantidad de fertilizante, mayor productividad de soja, pero eso es algo que no podemos decir, o sea, no podemos decirlo así por así, porque existen múltiples factores ambientales que pueden contribuir a la productividad de la soja. Es por eso que dice que los experimentos de campo, el ecólogo, bueno, estos experimentos suelen ser un poco más difíciles porque el ecólogo no tiene el control de todas las variables, a diferencia de los experimentos que se hacen en laboratorio, en donde en este caso se presenta mayor control de las variables, pero también presenta un lado negativo, y es que los experimentos realizados en laboratorios no pueden ser aplicados así por así en el campo, porque se ignoran los factores ambientales que se puedan presentar, como por ejemplo los nutrientes en el suelo o la humedad, entre otros. Sí, tienes toda la razón, Evelyn. Gracias, Evelyn. Kerly. Kerly. Aquí estoy. Ya, aquí estamos. El siguiente tema vamos a hablar sobre los modelos. En el estudio del sistema ecológico es de gran complejidad, ya que se tiene que abordar temas describiendo las versiones simplificadas de propiedades o funciones que tienen que ser importantes o básicas. Para los científicos, estas versiones simplificadas son los modelos. Estos se construyen a partir de 2 puntos importantes, como es la observación y la experimentación. Los datos obtenidos a través de las mediciones son importantes para la situación en concreta, ya que esta depende de un tiempo y de un lugar determinado.
En pocas palabras podemos decir que los modelos son representaciones simplificadas de los sistemas reales. Ya. Es decir, que nos ayuda a comprender una situación que tiene una mayor complejidad. Los modelos pueden ser de dos tipos, que son modelos verbales y modelos matemáticos. Los modelos verbales son descripciones, es decir, que se va a explicar con palabras lo fundamental de una realidad. Esa diapositiva tenía una animación, y ahí había un ejemplo de Charles Darwin, que hablaba sobre la teoría de la selección natural, Ya, espera un ratito. en donde la especie ¿Ya? en donde la especie más adaptada es capaz de sobrevivir y poder heredar sus rasgos a los descendientes, mientras que la especie menos adaptada por lo general desaparece y muere. Otro ejemplo de esta hipótesis de modelos verbales es la hipótesis de la disponibilidad de nitrógeno. En esta nos habla que la disponibilidad de nitrógeno aumentaría la producción de vegetales, pero es una hipótesis de un modelo verbal cualitativo, porque esta teoría también podría ser una hipótesis de modelo matemático cuantitativo, si ya hablaríamos de qué cantidad aumentaría con la disponibilidad de nitrógeno, o sea, cuánto aumentaría por el nitrógeno y cuánto aumentaría la cantidad de producción vegetal. En cambio, en los modelos matemáticos, Siga, mija. Esta nos habla sobre las relaciones entre las variables de un sistema en términos de expresiones matemáticas, utilizando todas las ecuaciones diferenciales, incluyendo gráficos, y es decir, que aquí utilizan todos los métodos que las matemáticas nos brindan para este estudio. Ya, Evelyn, una pregunta. Ya usted me ha hablado de los modelos verbales y matemáticas, ¿verdad? Matemáticas. Yo soy Kerly. Perdón, Kerly. Yo le pregunto a usted, Kerly, ¿será que los modelos nos ayudarán a predecir, ¿verdad?, lo que va a ocurrir en algún lugar, en algún momento dado? Sí. ¿Nos ayudará a predecir? Sí, como por ejemplo el clima. Nos ayuda a predecir las situaciones del clima y esas cosas. ¿Ya? Los factores climáticos que se van a ver en una temporada. Como usted decía cuando habló sobre el modelo verbal, ¿no? Que nosotros podríamos decir, bueno, vamos a agregar tanto fertilizante en esta tierra y a ver qué pasa. Y que ahí se uniría tanto el modelo verbal como matemático, porque si ya decimos, como en el ejemplo que expuso la compañera anterior, ¿no? En 4 cuadras, en una hectárea, cuántos kilogramos de ciertos fertilizantes agregamos a la tierra. Entonces estamos aplicando los dos modelos, tanto verbal como matemático, y podríamos predecir, ¿verdad? Y quién quita que esa predicción o esa hipótesis teórica que nos hemos planteado, pues nos dé resultado. ¿Sí? Ya. Siguiente diapositiva. Los modelos matemáticos a su vez se dividen en dos, que son los modelos numéricos y los modelos gráficos. Los modelos numéricos se trata sobre que solamente se van a utilizar magnitudes y ecuaciones. En este caso tenemos las variables discretas y las continuas. Como lo hemos visto en otra materia, las variables discretas son valores enteros. Y las variables continuas son valores enteros y también valores fraccionarios, como por ejemplo aquí tenemos el peso y la talla. Ya. En los modelos gráficos, estos se usan diagramas donde se dibujan de una forma simplificada los componentes del sistema, señalando con flechas las acciones de uno sobre otro. En este caso tenemos aquí un cuadrito que dice componentes de un modelo. Vamos a encontrar diferentes variables, o sea, diferentes componentes, como por ejemplo la E1, que está subrayada con un recuadro amarillo, que significa la energía que va a discurrir por todo el sistema. También tenemos la F1, que son todo lo que está de verde, esos son los caminos por el cual discurre dicha energía. Y los componentes P y C, que están con azul y morado, son los componentes de este sistema. Y en cuanto a la I, que es lo que está en verde, es la interacción en donde se va a unir todo esto y va a haber un aumento o una disminución del flujo de dicha energía. Y la R son realimentaciones que indican que los componentes posteriores del sistema están influenciando sobre otro previo. Siguiente diapositiva.
Ya, un modelo puede tener o representar diferentes realidades. Aquí vamos a dar el caso de 3 ejemplos. Primero con una charca. La energía solar va a calentar y evaporar lo que es el agua. Posteriormente, este E1, que es la entrada de la energía, se va a dirigir por el camino F1 hacia lo que es la C1 y C2, y posteriormente esta va a salir en la E2. Otro ejemplo tenemos el ejemplo del Sol. Doctor, ahí tiene también una animación. El ejemplo del Sol, en donde va a evaporar lo que es el agua y el fitoplancton, que va a hacer de prolifere para otras especies como el zooplancton. Es decir, el zooplancton se le come al fitoplancton y los organismos más grandes se comen al fitoplancton y al zooplancton. Y la interacción está en cuando el organismo más grande se come a ambos. Ya, la siguiente animación. El otro tenemos el ejemplo de los herbívoros, carnívoros y omnívoros. Tenemos que la E1 principalmente tenemos lo que es, como ya hemos mencionado anteriormente, el ejemplo de las plantas. Las plantas realizan su proceso de fotosíntesis y también sirven de alimentos para otros animales, como son los herbívoros. Entonces los herbívoros se van a alimentar de dichas plantas y los carnívoros se alimentan de algunos seres vivos que son herbívoros. Y el momento de interacción es cuando los omnívoros se comen a ambos, tanto a los herbívoros como a los carnívoros. Ya, estos modelos matemáticos y numéricos son importantes, y también actualmente se va a utilizar lo que es la tecnología para predecir estos modelos que pueden ser complejos en situaciones como climas, factores climáticos y también en lo que son la producción de vegetales. Ya. La siguiente. Doctora, pero ahí solamente faltarían pocas diapositivas, no le da paso a mi compañera. Bueno, Evelyn. ¿O sigo? A ver. Kerly. Sí, Kerly Delgado. Irene. Buenos días. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre lo que son las interacciones organismos, medio ambiente, factores climáticos. Cambiamos de diapositiva. En sí, lo que son las interacciones van a estar dados entre lo que son los organismos y su medio ambiente. Estos de aquí van a ser constantes. Como un ejemplo, en la imagen podemos ver lo que es la fotosíntesis. ¿Le puede señalar, doctora? En esa de ahí vemos que las plantas, para desarrollarse, se van a alimentar de lo que son los nutrientes. Vemos lo que es el nutriente en lo que es en el suelo, vemos lo que es el agua, vemos lo que son los minerales, y esto de aquí van a realizar lo que es la fotosíntesis, que va a captar lo que es la energía solar. Ahí está el sol, y eso de ahí, de solar, y también va a ser del dióxido de carbono. Esto de aquí van a liberar lo que es el oxígeno. Podemos visualizar lo que son las flechitas que están señalando como para arriba de lo que es la fotosíntesis. Por otra parte, tenemos que los organismos y las plantas forman parte de lo que es la cadena trófica, donde, es decir, el más grande y fuerte se va a alimentar de lo que es el más pequeño. Como ejemplos de ahí tenemos que anteriormente mi compañera le mencionó. La adaptación. Para lo que es un organismo pueda sobrevivir, tiene que adaptarse. Es decir, tiene que ser capaz de desarrollarse y reproducirse. Como por ejemplo, una planta que vive en un clima seco. Presenta lo que son unas cutículas que son gruesas, para que así poder reducir lo que son las pérdidas de agua por lo que es la evaporación, y así poderse adaptarse y poder reproducirse. Bueno, también tenemos lo que es la selección natural. En esta de aquí, cuando el ejemplo es como la Charlie Darwin, y en esta de aquí, cuando las jirafas ya se adaptan, pueden transmitir lo que son rasgos hereditarios. Y por ejemplo, también lo podemos ver como una adaptación lo que son las jirafas. Es decir, que las jirafas tienen cuellos cortos, y para poder sobrevivir, entonces esto de aquí debían de estirarse, y así le fueron creciendo lo que es el cuello para poderse alimentar. Cambiemos de diapositiva, doctora. Ya, ahora tenemos lo que son las condiciones ambientales en las que viven los organismos presentes. En esta de aquí vamos a tener lo que son variaciones como las temporales,
y las espaciales, como podemos visualizar en las imágenes ahí. Tenemos como las temporales, como lo que son las zonas frías, las cálidas, las diferentes zonas que vamos a tener. Podemos visualizar diferentes imágenes, cómo va el cambio de lo que es el árbol, cuando están en frío, en invierno, verano. Y las que son las espaciales, que estos de aquí van cambiando, y tenemos lo que son las zonas frías, vamos a tener lo que son las zonas templadas del norte, zonas cálidas, en fin. En los que es los factores ambientales, abióticos, en estos de aquí están interrelacionados con lo que son los organismos y se pueden dividir en lo que son los climáticos, como lo que es aquí vemos lo que es un sol y todo eso, los hidróficos y también lo que son los edáficos. En los edáficos, recordemos qué significa edáfico, es relativo a lo que es el suelo. Entonces podemos visualizar aquí lo que son las capas de los suelos. También la podemos comparar, esta de aquí, como lo que son las capas de la piel, relacionándolo, claro, con lo que es la medicina. En lo que son la tierra, vemos lo que son diferentes capas. En lo que es en el ser humano, vemos la piel, que tenemos diferentes capas, lo que es epidermis, dermis. Cambiamos de diapositivas, doctora. Ahí estaba lo que es la de la epidermis y la dermis, como una comparación con lo que es la de la tierra. Cambiamos a lo que es la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio. También viene de la mano con lo que es la adaptación. En esta parte de aquí desarrollan lo que son procesos para controlar lo que es el pH, los niveles de agua, la concentración de sales, entre otros. Podemos visualizar aquí dos chicas. Una como que tiene como que calor y todo eso. Entonces ella de ahí, el organismo tiene que responder a esos cambios ambientales para poder mantener lo que es una condición interna. Que ya después vamos a ver más ejemplos. Aquí vemos como una persona en frío. También podemos ver lo que es una iguana, que estos son de animales de sangre fría. Bueno, ya mismo vamos a ver las otras. Cambio de diapositiva. Acá vamos a ver. Bueno, aquí ya vamos a ver lo que son ejemplos de temperaturas y homeostasis. Vamos a estar... Aún falto yo. Ya, siga, por favor. Ya, pues, en este caso, seguimos hablando de la homeostasis. Como mi compañera lo nombró, homeostasis hace referencia al equilibrio. Es un proceso mediante el cual nuestro organismo mantiene nuestro ambiente interno, se podría decir, en relación a los cambios que ocurren en el exterior. En este caso, aquí tenemos el sistema de retroalimentación, en donde la respuesta del organismo va a volver a estimularlo. Los tipos de retroalimentación pueden ser positivos o pueden ser negativos. Cuando son positivos, intensifican la respuesta, mientras que cuando son negativos, se asocian más a la homeostasis porque la van a aplacar. En este caso, la temperatura se basaría en un sistema de retroalimentación negativo, porque es necesario que ésta baje para que nuestro cuerpo pueda mantenerse en equilibrio. En cambio, en el positivo podemos tener como ejemplo el parto. Una mujer cada vez se van intensificando más las contracciones para poder dar a luz. En el ejemplo podemos observar que se hace una comparación entre una casa y el cuerpo humano. En la casa, normalmente, cuando hace calor, las personas lo que hacen es encender ventiladores para poder regular la temperatura. Y en el caso de que haga frío, lo que hacen es prender la calefacción. Lo mismo ocurre en el cuerpo humano. Cuando una persona tiene frío, tirita, porque la contracción de los músculos va a hacer que se genere calor. Mientras que cuando una persona se encuentra haciendo ejercicio, porque aumenta la temperatura, lo que hace es sudar para eliminar calor por medio de la evaporación.
En esta imagen podemos observar el mismo sistema de retroalimentación que en sí dice que va a ser un bucle o un ciclo, en donde el estímulo de salida vuelve a entrar y a reestimular al organismo. La siguiente diapositiva. Ya, cabe señalar que, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema termorregulador, ¿verdad? Que es como que si nosotros tuviéramos un reloj o un termómetro, ¿sí? Entonces el cambio que nosotros podríamos presenciar, solamente cambio de horario cuando se viaja a los países de Europa. Cambio de clima, bueno, no tenemos que viajar tan lejos, solamente viajamos a Quito, ¿verdad? Y ahí encontramos un clima frío, una baja temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si muchas veces, ¿verdad? Yo no sé si ustedes hayan viajado a Quito, cuando nosotros llegamos a la sierra, lo primero que nos va a molestar es la cabeza, nos va a dar cefalea, nos va a dar náusea, ¿verdad? Unos vomitan, otros no vomitan. Pero eso puede pasar, qué sé yo, al término de tantas horas, por decir 4 horas, 5 horas, y tú ya estás bien. Pero hay en personas, ¿verdad? En personas que esos signos o esa sintomatología puede durar 1 día o 2 días. Y hay muchas personas que regresan a la costa y todavía andan medios desajustados, no hay un equilibrio. Entonces su sistema termorregulador, ¿verdad? No ha funcionado muy bien para que se adapte a esos cambios climáticos. Y eso que estamos hablando solo de nuestro país. Ya, siguiendo hablando de la temperatura, vamos a encontrar que los animales se van a dividir, se puede decir, en 2 tipos según la regulación de su temperatura. Tenemos los homeotermos, que son capaces de regular, o sea, desde su interior se regula la temperatura. En este caso son los animales de sangre caliente como los mamíferos. Mientras que tenemos los polioquilotermos, que van a ser los que regulan su temperatura dependiendo del ambiente. Estos de aquí son los animales de sangre fría. Estas reglas térmicas, esto se va a basar también en 3 reglas térmicas, denominadas regla de Allen y regla de Goldberg. La primera regla hace referencia a que entre más grande sea el animal, se puede adaptar a lugares fríos. La segunda es que dependiendo también se podría decir, de las dimensiones también del organismo, se van a adaptar a la temperatura. Y la regla de Goldberg dice que la piel de los organismos va a cambiar dependiendo de la temperatura. Sí, ¿y usted sí cree que entre más grandes seamos nos adaptamos más rápido? Puede ser, pero también depende del pelaje de los animales. Por ejemplo, en el caso del oso. ¿Ya? También en el caso se podría decir, de las personas que son un poquito más gorditas, tienen menos tendencia a sentir tanto frío. ¿Y qué me dice de los dinosaurios? De los dinosaurios, cuando los dinosaurios ahí sí eran de lugares cálidos, por eso ¿Por qué se extinguieron? Eso fue por la caída del meteorito. Porque no se adaptaron. Sí, porque no se adaptaron, podría decir yo. Bueno, que si nos ponemos a revisar por qué se extinguieron los dinosaurios, vamos a encontrar una serie de teorías, ¿no? Pero como estamos hablando justamente de la adaptación, pues no sé cuál de los chicos dijo es porque no se adaptaron, ¿ya? Imposible. Pero ante una catástrofe no creo que sería tanto de adaptación, sino de dónde se encontraban para poder sobrevivir. Sí, claro, pero por eso, pues imagínate nomás nosotros. Sufrimos el terremoto en el 2016, ¿ya? Gente que estuvo en lugares estratégicos y se los tragó la tierra, por decir. Y la otra gente que perdió su casa. Y imagínate que si esa gente se hubiera puesto llora y llora, se deprimía, etcétera, etcétera, no hacía su vida como estaba acostumbrada, y cuánto tiempo vivió en carpa. Imagínate que ella hubiera podido morir de depresión, ¿sí? Porque ha de ser duro, después que tú tienes tu casita, ir a acampar como gitanos en una carpa, ¿sí?
También la pérdida de los familiares. Claro, entonces eso es duro, ¿no? Y de pronto a lo mejor alguien pensaba, ay, ¿será que nunca voy a tener un techo, que siempre voy a estar viviendo aquí? ¿Qué sé yo lo que le habrá pasado por la mente a estas personas, ¿no? Entonces, si no se adaptaban, ya que les habían prometido una casita, bueno, etcétera, etcétera, si no se adaptaban a eso, a lo mejor alguien podía haberse muerto de depresión. Entonces, eso sí tiene que ver mucho con la adaptación, ¿no? Y también, bueno, en nosotros los humanos, ¿qué es lo que nos aconsejan? No salir corriendo, porque la gente que murió en el terremoto fue la que salió corriendo, ¿no? Y con los animales a lo mejor también se podría ver, pero en cambio como que los animales ellos presienten lo que va a pasar antes que nosotros, ¿no? Y entonces, por decir, los animales vienen y buscan un lugar X que según su instinto, porque no puedo decir razonamiento, ¿verdad? Según su instinto o de supervivencia, ellos buscaron un lugar que posiblemente pudo darse, ¿no? A lo mejor, quien quita, quedaron unos cuantos dinosaurios y se murieron también de la depresión porque sus amigos, sus familiares, sus hijos, qué sé yo, desaparecieron, ¿no? Y de pronto ellos no se adaptaron a ese otro nuevo mundo, independientemente de lo que pasó. O sea, me estoy como imaginando cosas, ¿no? Sí, eso es lo bonito, uno como que se adentra a la problemática que existió. Entonces, ¿será verdad o será mentira esto? Entonces, eso es. Entonces, imagínate, si nosotros tuviéramos una estatura todos normales, 160 centímetros, y de pronto aparece uno que tiene 2 metros 10, entonces como que diríamos que él por ser más grande va a resistir o va a adaptarse mejor, ¿no? A lo mejor posible porque tiene más fuerza, de pronto, por ser grande, su índice de masa corporal normal, etcétera, etcétera. Ya. Te saliste premiada. Bueno, aquí están los anexos de las compañeras, ¿verdad? Que han puesto. Aquí tenemos otro. Aquí está. Y este es el link de la tutoría. Ya, muchas gracias. Estamos aquí. A ver, voy a hacer un diagnóstico. Valencia Franco Ibis. Naomi. Naomi. ¿Se escucha? Sí, Naomi, ¿me podrías decir de qué se trató todo esto de la exposición del equipo 3? Ya, la exposición del equipo 3 fue en sí sobre la relación que existía o las diferencias que hay entre un ecosistema, un hábitat y un nicho ecológico. También mencionaron sobre lo que es la homeostasis, el equilibrio que debe haber para que los organismos puedan adaptarse a su hábitat. También mencionaron sobre lo que era la diferencia entre hábitat y nicho, que también es muy importante conocerla, que esa mencionaba que un hábitat como tal es el lugar donde el organismo se adapta con los otros seres, y el nicho viene siendo más bien, o sea, tiene relación, pero también tiene que ver con lo que es, podríamos decir, ¿cómo se podría decir? El lugar donde estos seres se relacionan en base a sus, qué sé yo, su conjunto de factores climáticos, pueden relacionarse también al tipo de vegetación y a la fauna que ésta mismo presenta. Y eso. Gracias. Ellen Patricia Dávila. Dígame, doctora. Sí, además de lo que nos acaba de decir Naomi, ¿verdad? ¿Qué entendió usted de la temática? O sea, no quiero que me repita lo que dijo Naomi, sino más bien algo que a Naomi se le hubiera escapado. Bueno, también una compañera habló sobre lo que son los métodos científicos, que habían 3, que eran el método experimental, el método inductivo y el método deductivo. El método experimental
tenía 3 puntos, que eran la observación, la formulación de hipótesis, creo que era, y por último la verificación. Exacto. Y el método inductivo decía que se tomaba una parte, o sea, de una parte se generalizaba, mientras que el deductivo era como que ya de una parte generalizada hacer una conclusión. Muchas gracias. A ver, veamos por acá. Sofía Fernández, ya se retiró. San Andrés. Sabando. Buenos días, profesora, dígame. Buenos días, Esteban. Esteban, ya hemos escuchado, ¿verdad? A las compañeras y las otras compañeras que han hecho o han dicho lo que ellos recuerdan. Además de lo que ya hablaron, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que tú pudiste aprender en esta exposición? Bueno, las compañeras se olvidaron mencionar sobre lo que es el concepto de ecosistema, que fue el primer tema, que sería como que la relación entre los medios bióticos y abióticos. Sería también el concepto de hábitat, que sería en sí como el lugar donde el que vive, en el que habita este organismo. Además también sobre el nicho biológico, que serían los factores de los cuales un organismo puede subsistir, obviamente dependiendo de su hábitat. ¿Qué más? Hablaron también sobre lo que es el método científico, los modelos, ya creo que eso no mencionaron, ¿Sí? Que son como que, como sabemos, la ecología es una ciencia bastante extensa, ¿ya? Y entonces los modelos son como que representaciones simplificadas de los sistemas reales, y los cuales se dividen en modelos verbales, que son solo modelos descriptivos, como es la ley, la teoría de la evolución, y también modelos matemáticos. Ya, además hablaron sobre la adaptación, lo cual se considera que un organismo está adaptado cuando ésta es capaz de desarrollarse y reproducirse en las condiciones ambientales. Sí, ¿Qué gracias. más? Gracias, Esteban. Esteban, los compañeros sí, al inicio, ellos sí recalcaron que era un ecosistema, ¿verdad? Ellos dijeron que ecosistema es el sistema biológico constituido por una comunidad, ¿verdad? En esa comunidad que nosotros llamamos ecosistema, ¿verdad? Ellos manifestaron de esto, de que tenemos un ecosistema, ¿verdad? Que es que es donde viven los seres bióticos y abióticos. Cuando hablamos de seres vivos, abióticos, ¿verdad? Estamos hablando de todos los seres que tienen vida. Y cuando hablamos del medio o físico, parte abiótica es lo que no tiene vida, ¿verdad? Y entonces dentro de esto pusieron los factores climáticos, los factores energéticos, los factores edáficos, y dentro de los bióticos hablaban sobre los productores, consumidores y descomponedores, ¿verdad? Entonces ellos ponían cada uno de sus ejemplos dependiendo de cada cosa que querían decir. Sí, solo eso. Y me parece muy bien, Esteban, hiciste casi un recuento de todo lo que hemos visto hoy día en clase, ¿sí? También los compañeros que hablaron sobre el método científico, ¿verdad? Se puede ser experimental, deductivo, inductivo, que hablaron sobre la observación, la formulación de hipótesis y la verificación. Y también nos dijo la compañera, ¿verdad?, que hizo el diagnóstico, que el método inductivo viene de lo particular a lo general y el método deductivo de lo general a lo particular. Bueno, y aquí tenemos, ¿verdad?, que la ecología como ciencias naturales, que estudia, eso aprendimos desde la escuela, tenemos empírica. Ya, y voy a preguntar algo. A ver, a Sofía ya no está. Banda Catarine. Catarine. Dígame, doctora. Catarine, si usted estuvo atenta a la exposición de los compañeros, ¿verdad? Habló algo de las ciencias empíricas. ¿Qué me podría decir usted? Perdón, no lo escuché. En la exposición de las compañeras, ¿verdad? Del equipo 3, hablaron sobre las ciencias empíricas. ¿Qué me podría decir usted? Y a ver, las ciencias empíricas son aquellas que pueden comprobar
o justifican su hipótesis a través de una experiencia puntual, a través de experiencias y de percepciones también. Pero ¿y en sí qué son las ciencias empíricas? Son ciencias que se basan en la experiencia. Ciencias que se basan en la experiencia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice también la literatura? Que son aquellas que justifican o verifican sus hipótesis mediante la experiencia, ¿verdad? Aunque nosotros no está, todavía aquí no está comprobado, sino que tiene que subir a un nivel un poco más alto para poder comprobar. Imaginémonos que, ustedes sí, bueno, les voy a poner un ejemplo nutricional y que yo me río cuando yo escucho mucha gente que dice, ¿no? Por decir con los alimentos afrodisíacos, que si comen maní, que si comen camarón, que si comen tal fruta, ¿verdad? Eso les va a ayudar para la libido sexual, sobre todo a los jóvenes, al sexo masculino, ¿verdad? Pero eso no está comprobado, ¿sí? Eso no está comprobado. Entonces, cuando me dicen así, yo les digo que eso es mental. O sea, si yo creo, si yo fuera hombre en vez de mujer, si yo creo, o tengo aquí en esta mentecita de que si como maní y camarones, pues voy a tener mi libido sexual alto, lógicamente que eso va a pasar, pero en realidad no hay una comprobación, ¿no? O sea, solamente te dice la experiencia y de ahí nos pueden contar todo lo que ellos sienten. Por ejemplo, nosotros una vez hicimos una investigación en los bajos del Peñasquito, era sobre prácticas, a ver, era el CAC, conocimientos, actitudes y práctica, ¿verdad? Entonces nos encontramos con ciertas cositas. Nos decían ellos que cuando las mujeres están embarazadas, comen sandía para que nazcan los niños ambos, ¿verdad? Y entonces supóngase que de casualidad comieron sandía y el niño o la niña nació sambo, entonces eso le atribuye a que comieron sandía. Pero eso no está comprobado, ¿sí? Entonces son cositas, o sea, todo es como una investigación cualitativa, o sea, nosotros escuchamos y escuchamos, ¿no? Y dentro de esa investigación también había un ítem de sexualidad. Bueno, esto sí, sí se ha investigado o sí hay escrito algo, ¿no? Que dicen que nuestros jóvenes en esa época del Bajo el Pechiche, ¿verdad? Su primera práctica sexual la tenían con animales, por decir también con frutas como el cacao, la naranja, la papaya. Entonces, ellos nos decían, y bueno, ya tuvieron su práctica sexual, pero eso sí podríamos como tener un poquito más de conocimiento, porque si nosotros buscamos también la literatura y vamos a buscar cómo inician los jóvenes su primera práctica o experiencia sexual, y de pronto van a salir muchas cosas, no solamente las cosas que se refiere a los animalitos y a las plantas, sino a otro modo de cómo van a tener su actividad sexual, ¿no? Y ya que me metí a este tema sin querer, ¿verdad? Cuando nosotros viajamos en carro a Quito, sabemos ir leyendo todo lo que escriben los carros, ¿verdad? Entonces, mi esposo es serrano, entonces lógicamente que el modismo cambia de una cultura a otra, ¿no? Entonces lee allí, manaba que se respeta, no olvida su primer amor. Y habían puesto una burra. Entonces me dice mi esposo, ¿y qué tiene que ver esa burra? Yo le digo, porque aquí en Manabí lo que se escucha y se dice que los jóvenes, su primera relación es con un animalito, ¿no? Bueno, tampoco quiero encasillarlos a todos, ¿ya? Tampoco, entonces... Doctora, ¿Cómo? doctora, ¿y usted qué opina de eso, de los amoríos con las burras? Es que no es amoríos. Es más, yo más bien tenía una inquietud, ¿sí? Quieren probar algo nuevo, o sea, y yo no opino si está bien o no está bien, porque lo normal, según yo, para mí lo normal es un acto sexual entre hombre y mujer, ¿ya? Y entonces yo no te puedo decir que, o sea, ahí sí ya me cogiste de la mano, me cortas la lengua, las manos, etcétera, etcétera, porque ¿cómo yo te voy a decir, yo opino que es fenomenal? Porque es una práctica que uno dice, no,
humanos con humanos, animalitos con animalitos. Ese Juan Zambrano practica eso, doctora, esos feelings. Yo no sé, cinco Sí, doctora, comentarios. tiene una Cinco borra acá en la comentarios. frente. Mire, ve, ahí tienen, Con Goya, muy alto brava. chicas, ahí tienen un tema de investigación. Pero ya saben que Es que ya pues, es que sí ustedes hay no pueden bastantes mitos sobre las burras. Ya, Hay que ¿perdón? uno cree eso, sí. O que uno, o sea, que así de tener ese acto sexual con la burra dice que las hormonas se alborotan más y que uno crece así. Así dicen, le dicen a uno acá en el campo, ¿no? Digo. Sí, yo no te podría decir ya. O sea, Lo dice por experiencia, Juan. sí, yo te cuento de la investigación que nosotros hicimos También, doctora. en los bajos, ¿no? Y entonces puede ser, o sea, es que yo no te puedo decir primero porque imagínate que nosotros las mujeres tuviéramos una relación con un burro, ¿a dónde íbamos a dar? Entonces son estas cositas, ¿ya? Son esas cositas que hay en nuestro entorno, ¿ya? Y de pronto, nosotros como ya, ustedes casi profesionales, y yo como profesional, yo diría, no, eso no se debe hacer, ¿sí? Entonces, son todas esas cositas que uno ya no, que lamentablemente uno no puede prejuzgar a la gente.